Visto esto, vamos a aprender cómo crear nuestra propia base de datos. Para eso está el comando create database y el nombre de la base de datos, por ejemplo, empresa. Punto y coma, recuerden que toda instrucción MySQL termina en punto y coma. En realidad hay excepciones, pero para evitar inconvenientes, utilícenlo siempre, porque para que se olvide mejor que esté de más. Entonces vemos que aquí el servidor nos responde que nuestra consulta está ok, es decir, fue creada nuestra base de datos. ¿Cómo comprobamos esto? Pues bien, vamos a ver de nuevo el registro de las bases de datos. Recuerden el comando show database, punto y coma, enter. Vemos acá que ahora tenemos nuestra nueva base de datos llamada empresa, que fue la base de datos que creamos previamente. Entonces, ¿qué sucede? Ahora hay que usarla. ¿Cómo yo puedo seleccionarla para su uso? Pues el uso de MySQL es bastante intuitivo y precisamente el comando para usar una base de datos es use. Entonces vamos a decir use empresa, punto y coma, presionamos enter y dice database change. Es decir, cambiamos el esquema de base de datos actual por empresa. Entonces, una base de datos se encarga de almacenar los objetos que la componen. Y uno de los objetos más importantes que tiene la base de datos son las tablas. ¿Qué son las tablas? Son estructuras de datos donde se guardan los registros, que son datos que guardan relación entre sí. Donde es realmente se guarda la información, son las tablas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver cuáles tablas tiene creadas, usamos el comando, perdón, show tables, show tables. Entonces me dice el servidor de que está vacío, pero claro que está vacío porque todavía no hemos creado ninguna tabla, no le hemos creado ningún objeto a esta base de datos. Entonces, para crear la tabla, solo tenemos que usar el siguiente comando, igual de intuitivo: create table y el nombre de la tabla, clientes, por decir algo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Hay que definir lo que son los campos. Los campos son cada uno de esos, por decirlo así, requerimientos que va a tener la tabla. Por ejemplo, si usted tiene tenemos una tabla cliente, tenemos que tener el nombre del cliente, su número de cédula, su número de teléfono. Ese tipo de informaciones serían los campos. Entonces, para definir un campo, solo tenemos que eh, empezar por el nombre del campo, por ejemplo, el mismo campo de nombre de nuestro cliente, pero hay que definirle un tipo, que es el tipo de datos que va a contener. En este caso vamos a utilizar un tipo de datos de MySQL llamado varchar, que lo que almacena son datos alfanuméricos. También, una vez definido el tipo de datos que va a almacenar, podemos definirle qué cantidad de caracteres puede sostener el campo. En este caso vamos a especificarle 25. Entonces el método es el siguiente: el tipo de datos, abrimos paréntesis, damos el número de caracteres o la longitud del campo que queremos establecer, cerramos paréntesis y ya ahí definimos nuestro primer campo. Entonces dividimos por coma, perdón, para hacer la definición del segundo campo, que para este sencillo ejemplo vamos a decir que sea teléfono. Vamos a definirlo también varchar, una longitud de 13 caracteres. Damos por finalizado nuestra definición de campos y punto y coma. Procedemos a presionar enter y dice que sí, que ya fue creada nuestra tabla. Si queremos ver esto, solo tenemos que utilizar el comando, como les dije, show tables, y vemos como ahora
en el esquema de tablas de las bases de datos empresa hay una tabla llamada clientes. Si queremos ver la estructura que tiene definida esa tabla, podemos usar un comando igual de intuitivo. Como ven y se darán cuenta, MySQL es un sistema gestor bien intuitivo. Se usa la sentencia describe table. En este caso sería describe clientes. Y lo que hace es extraerme la información de la creación de la tabla. Por ejemplo, vemos aquí que dice campos, nombre y teléfono, el tipo que es varchar como lo definimos y la cantidad o la longitud de caracteres que va a tener. Aquí dice nulos, es si puede contener caracteres vacíos y decimos que sí. Por defecto van a estar vacíos porque no le definimos ningún dato por defecto. Entonces esa es la estructura actual de nuestra tabla y vemos que sencillo ha sido crearla y ver su descripción, pero igual de sencillo es añadirle datos. Por ejemplo, si ahora mismo hacemos una consulta de lo que tiene la tabla, así a grosso modo más adelante van a poder ver qué significa. Vamos a hacer la consulta que nos mostraría el resultado del contenido de la tabla. Entonces en este caso es clientes. Y dice que está vacía. Está vacía porque no le hemos definido ningún dato a contener. Entonces, para ingresarle los datos, usamos la siguiente sentencia. Es insert into, es decir, insértame dentro de la tabla clientes los siguientes datos o valores. Empezamos por el nombre. Es decir, que el cliente se llama Carlos Marc. Coma, dividimos los valores por coma. El número de teléfono, que sería 1 al azar 809. Bien, recuerden finalizar todo el tiempo con punto y coma. Ya tengo mi sentencia insert into nombre de la tabla, valores, los valores definidos. Presiono enter y me dice que sí, que ya fue añadido una fila a esta tabla. Podemos consultar entonces como lo hicimos en un principio con select asterisco from clientes, que les dije que se los voy a describir más adelante qué significa, y nos muestra que ahora yo tengo datos en mi tabla, que es el registro perteneciente a mi cliente Carlos Marc y el número de teléfono 809-200-4456.